¿Estamos viendo la pantalla? ¿Estamos viendo el PPT? Aún no se ve. Ya. Vamos a ver. Ahora Sí. Ahora sí, ya, listo. Entonces son varios temas los que vamos a ver el día de hoy. Primeramente las fases sociales, la psicología, la búsqueda de identidad, sexualidad y género. ¿Ya? Vamos entonces con el primer tema. Bueno, muchas de las cosas que nosotros han influido en nuestro desarrollo es el proceso de socialización que hemos tenido, ¿no? Igualmente es importante tener en cuenta de que hay un factor de sexualidad que considerar, igualmente el tema de autoestima, y también que hay una serie de aspectos a tener en cuenta: seguir una carrera y qué factores influyen en esa decisión vocacional. ¿Y qué motivos me llevan a ello, ¿no? Bien, entonces ya hemos dicho los temas que vamos a tratar, y el primer tema es el proceso de socialización. Así conforme dijimos que había unas bases biológicas del comportamiento humano, las otras bases sobre las cuales se sustenta el comportamiento humano son las bases sociales, y esto está dado por el proceso de socialización. El proceso de socialización es un proceso por el cual se han interiorizado las normas, los valores, las creencias, los roles, los comportamientos que son propios de la cultura en que vivimos. Y esto se ha transmitido a través de diferentes agentes de socialización, que son básicamente formales e informales. Los agentes formales son la familia y la escuela, porque es la sociedad la que les encarga el socializar. Y los agentes informales pueden ser diversos: los grupos de pares, pueden ser el trabajo, pueden ser los medios de comunicación, pueden ser las redes, etc. La socialización puede ser primaria si se refiere a los primeros aprendizajes que hemos tenido, que son básicamente en nuestra familia. También puede ser secundaria si se refiere a los aprendizajes que obtuvimos ya a nivel universitario, que complementan la socialización primaria. Y puede tratarse también de una socialización terciaria si es que la persona cambia de ambiente, cambia de lugar de socialización y sufre una resocialización, como por ejemplo cambia el lugar de residencia, por ejemplo lo que sucede con personas que ingresan a las cárceles, etc., ¿no? Bien, me avisan si las diapositivas no se pueden ver, ¿ya? Si se pueden ver, no hay problema, continuamos. Entonces, el primer agente de socialización es la familia. La familia es como que replica el sistema social en que vivimos, ¿no? Es un microsistema social.
y crea una relación de dependencia entre sus miembros. Y vamos a ver que según su estructura puede ser nuclear, si es que básicamente se trata de una familia tradicional donde padre, madre e hijos. Puede ser uniparental si solamente hay un padre o una madre e hijos. Puede ser extensa o ampliada si es que además de los padres hay otros miembros de la familia, como por ejemplo abuelos, tíos, etc. Y puede ser reconstituida o ensamblada si es que ambos padres han dejado un anterior compromiso para volver a asumir uno nuevo, ¿no? Y puede haber ahí hijastros, hijastras, ¿no? Y también hijos de la de los nuevos padres, ¿no? Y según los estilos de crianza, vamos a tener un estilo autoritario cuando simplemente se obtiene obediencia a través de la amenaza, a través del chantaje, a través del miedo, y todo se impone y no hay ningún diálogo democrático. Puede darse también un estilo de crianza permisivo, si es que todo se consiente, todo se permite, ¿no? Y son los hijos los que mandan. Puede darse igualmente un estilo de crianza desapegado, si es que los padres no se hacen cargo de la crianza del niño y dejan a otros que sean los que se encarguen de su crianza. Y puede ser también un estilo de crianza democrático, llamado también autoritativo, porque ahí realmente se ejerce la autoridad y hay un diálogo permanente, diálogo de tipo democrático entre los integrantes de la familia, ¿no? Las relaciones familiares son distintas en cada ciclo vital. Es distinto en la familia, en el caso del ciclo vital en la familia, según sea la infancia, la niñez, la adolescencia, ¿no? Y hay requerimientos en función de las necesidades que tienen las personas. Bien, entonces la familia tiene que cumplir una serie de funciones. Y una de sus funciones es la función reproductiva o biológica, que tiene que ver con la continuidad de la especie, ¿no? Pero también ser responsable con la paternidad, ¿no? Tener una paternidad responsable. También está la función afectiva, que es el de dar afecto, dar amor, ¿no? Luego la socializadora, que es lo que encarga a la sociedad, a la familia, el de socializar según las normas, según las características culturales, ¿no? Donde se desenvuelve, ¿no? Y luego tenemos la de protección económica, que es responsabilizarse de las necesidades económicas y priorizar las más importantes. Igualmente, la función recreativa es el de divertirse, pasar buenos momentos en unión de toda la familia, ¿no? Y finalmente la función educativa, que implica que se complementa a lo que se enseña en la escuela, ¿no? Porque no todo lo puede enseñar en la escuela, hay cuestiones también que se enseñan en la familia, ¿no? Como son los modales, valores, etc. Un proceso clave dentro del proceso de socialización es el apego. El apego viene a ser un lazo afectivo
es muy fuerte, que se desarrolla entre el niño y su cuidador, la persona que lo cuida, que por lo general puede ser la madre, el padre u otra persona que lo reemplaza, ¿no? Se trata de un apego seguro, que es el positivo, que es el que contribuye al desarrollo del niño, cuando hay una confianza básica, cuando hay una tendencia a la introversión y hay menos miedo. Y se trata de un apego negativo que en verdad va a ser perjudicial para el niño cuando hay una tendencia a la introversión, hay ansiedad y hay conductas violentas, ¿no? Bien, uno de los fenómenos claves dentro del proceso de socialización son las actitudes. Las actitudes vienen a ser predisposiciones de los individuos para responder frente a tres cosas: los objetos, los eventos o situaciones y los sujetos o personas. Y pueden ser de manera favorable o desfavorable, ¿no? Las actitudes se relacionan con los objetos, con los valores, ¿no? Con los valores, y son los valores lo que determinan las actitudes, ¿no? Y vamos a ver que puede darse tres situaciones, ¿no? Pueden ser positivos, si es algo que gusta, que atrae. Pueden ser negativos, si es que no le gusta, si es que genera rechazo. O pueden ser neutros, si es que no saben o opinan. En la formación, en las actitudes, juega un papel la experiencia directa, las experiencias que ha tenido, por ejemplo, experiencias de un robo, ¿no? También las normas sociales que existen en una sociedad, los modelos de conducta, o sea, que se imitan, y el pertenecer a tal o cual institución, ¿no? ¿Qué componentes tienen las actitudes? Tienen tres componentes: un componente cognitivo, uno afectivo y uno conductual. El componente cognitivo está dado por las creencias, las ideas, las opiniones, ¿no? Y son aquellos que constituyen el estereotipo, ¿no? Que conforman los estereotipos, que pueden ser positivos o negativos, ¿no? Los estereotipos pueden ser negativos o positivos. Se refieren básicamente a caracterizaciones que se hacen a determinados grupos, ¿no? Puede haber un componente también afectivo o emocional que está relacionado con el prejuicio, que se refiere a una generalización que se hace respecto a una persona por el hecho de pertenecer a determinado grupo. Básicamente, el prejuicio siempre es negativo, ¿no? No hay prejuicio positivo. Y el tercer componente de las actitudes es el componente conductual, ¿no? Que lleva a la discriminación, o sea, a separar, a tratar de manera diferente a una persona por el hecho de pertenecer a un determinado grupo, ¿no? Bien. Es decir, tenemos pues los estereotipos, que son creencias generalizadas acerca de un grupo de personas y que pueden ser positivos o negativos, ¿no?
por ejemplo, creer que los franceses son de una determinada manera, los ingleses de otra manera, los brasileños de otra manera, ¿no? Y los prejuicios es una valoración negativa que se hace de un individuo, basada pues en los estereotipos, ¿no? Negativos a un grupo al que pertenece esa persona. Y la discriminación es un trato excluyente, ¿no? Que se practica contra las personas que son objeto de prejuicio, ¿no? Porque pertenecen a determinadas minorías sociales. Bien, un siguiente tema que tenemos es el de autoconocimiento. El autoconocimiento es un proceso reflexivo mediante el cual la persona toma conciencia de las características físicas, cognitivas, afectivas, conductuales y sociales que tiene, ¿no? Entonces, el autoconocimiento nos sirve para tomar una serie de decisiones, para hacer una guía, una orientación en la vida, ¿no? Bien, entonces, ¿sobre qué tenemos que tomar conocimiento nosotros? ¿No? Tenemos que tomar conocimiento de cuáles son nuestros valores, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros priorizamos el respeto, priorizamos el amor, la justicia, el poder, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos guía? ¿Ya? Luego la motivación, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿No? ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Qué es lo que realmente nos motiva, nos mueve, ¿no? A actuar? Luego las aptitudes con P, ¿no? Aptitudes con P. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que realmente, en qué destaco? ¿Qué es lo que realmente más domino, ¿no? ¿Qué es lo que rindo más, ¿no? Y finalmente la personalidad, ¿no? La personalidad, es decir, qué características tengo, ¿no? ¿Qué características tengo yo eh, respecto a qué es lo que, como tengo ciertas predisposiciones a actuar en diferentes situaciones, ¿no?
Por ejemplo, una persona que va a trabajar, pues, imagínense, previniendo la violencia, no va a ser, pues, no va a tener características violentas, ¿no? No es lo adecuado. Bien. Dentro de este tema tenemos un subtema que es la autoestima. La autoestima tiene varias áreas de expresión. La autoestima se expresa en lo cognitivo, ¿no? En las ideas que me formo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué idea es frente al fracaso? Por ejemplo, ¿qué ideas tengo, no? Si tengo una idea optimista o no. También tiene una expresión afectiva, ¿no? Moviliza emociones. También tiene una expresión conductual, se traduce en comportamientos. Y tiene un área relacional, ¿no? Es cómo me relaciono, cómo me vinculo con los demás. Bien. ¿Qué agentes forman la autoestima? Pueden ser diversos, pero tenemos, por ejemplo, que tiene mucho peso en la formación de la autoestima los padres, ¿no? Los padres, porque los padres son los que desde que nacemos nos dan los primeros mensajes que pueden levantar, que pueden aminorar nuestra autoestima, ¿no? La pueden fortalecer, la pueden debilitar. Y también otras personas, ¿no? Pues pueden ser los compañeros de estudios, pueden ser los profesores, ¿no? Que pueden afectar o no nuestra autoestima. Y por último, la autoobservación, o sea, nosotros mismos tenemos nuestro propio criterio para ver si aquello que señalan los demás es correcto o no. Nosotros por sí mismos debemos valorarlo, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de autoestima? Tenemos los niveles de autoestima baja y autoestima alta, ¿no? La autoestima baja se caracteriza porque la persona tiene mucha desconfianza consigo mismo, duda mucho al hacer las cosas, tiene mucha apatía, es muy vulnerable al rechazo, al qué dirán, ¿no? Y no tiene iniciativa. En cambio, ¿no? Una persona que tiene alta autoestima es una persona que se respeta, que tiene iniciativa, que tiene un concepto realista, que expresa afecto, que asume responsabilidades, que defiende sus convicciones, que se valora, ¿no? Bien. Se ha planteado también lo que se denomina la escalera de la autoestima, ¿no? Señalando que a la base de la autoestima, en esta escalera estaría el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento, que es conocer cómo soy yo, mis características, ¿no? El poder responder a por qué actúo o por qué siento de determinada manera. Sobre la base de ese autoconocimiento se forma el autoconcepto, es decir, las creencias que yo tengo sobre mí mismo, ¿no? Cómo yo en mí mismo me defino, cómo esto se va a manifestar en mi conducta, ¿no? Así también como yo me veo, así me van a ver los demás. Luego la autoevaluación. Como su nombre indica, significa evaluar las situaciones, tanto buenas como malas, ¿no? Para el crecimiento personal. Luego viene la autoaceptación, ¿no? El de
saber reconocer y saber admitir los aspectos, ¿no?, de uno mismo como un hecho, ¿no?, el aceptarse como uno es. Y luego viene el autorrespeto, ¿no?, que es atender y satisfacer mis necesidades, mis valores, etc., ¿no? Bien. Frente a esto, se desarrolla una competencia socioemocional que tiene que ver con las competencias sociales, ¿no?, que son la asertividad, la escucha activa y la empatía. Son 3 competencias sociales que son útiles para nosotros mismos, pero también que nos pide la sociedad, ¿no?, las empresas nos piden para poder trabajar, ¿no?, en grupo. Asertividad significa marcar límites, aprender a decir no cuando se quiere decir no y aprender a decir sí cuando se quiere decir sí. Es decir, aprender a manifestar su opinión, su criterio, marcar límites, hacerse respetar, ser pertinente, el decir las cosas adecuadamente, sin ser pasivo ni ser agresivo, ¿no?, sino de manera adecuada. La escucha activa significa expresar verbal y no verbalmente que se está escuchando al otro, que se está entendiéndolo, comprendiéndolo, etc. Y la empatía significa ponerse en el lugar del otro, es decir, considerar, ¿no?, cómo está sintiendo, cómo está viviendo una situación, ¿no? Y luego la comunicación. Hay varios tipos de comunicación. Un tipo de comunicación es la agresiva, otra la pasiva, otra la pasivo-agresiva y finalmente la asertiva, que es la forma de comunicación correcta. Bien, la comunicación agresiva consiste en que la persona se comunica a través de gritos, a través de amenazas, a través de chantajes, a través de formas negativas, ¿no?, mirando al otro de manera desafiante, ¿no?, sin valorarlo, sin propiciar el diálogo, etc., ¿no? Bien. Y la comunicación pasiva es al revés. Es cuando la persona, pues, no se expresa, no comunica, no tiene una actitud de sumisión, de aceptarlo todo, de no valorarse, ¿no?, de no saber hacerse respetar, ¿no? Tiene una actitud muy sumisa frente a diferentes agresiones, ¿no? El pasivo agresivo es la combinación de la forma de comunicación pasiva y agresiva, ¿no?
es el típico hipócrita. Es la típica persona que finge de que te está aceptando, de que te sigue, etc. Y está viendo cómo agredirte, como formas indirectas de por ejemplo, burlarse o desquitarse de la persona, ¿no? Y por último, la asertiva. La comunicación asertiva es el marcar límites, el comunicarse de manera adecuada, señalando los derechos, señalando las limitaciones, señalando lo que a uno le gusta y lo que a uno les gusta, teniendo una comunicación pertinente frente a los demás, etc., ¿no? Bien. Vamos entonces con el tema de la sexualidad. Ya, la sexualidad muchas veces está mal abordado, ¿no? Mal definido. Se lo entiende más en términos de sexo, pero la sexualidad más bien es algo integral, es algo global, ¿no? La sexualidad es un aspecto que es central en el ser humano, está presente a lo largo de toda su vida y abarca más bien tanto al sexo como a la identidad, como al rol de género, como al erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual, ¿no? Entonces, es algo global, ¿no? Es algo que no se limita exclusivamente al sexo. ¿Cuáles son los principales componentes de la sexualidad? Hay tres principales componentes de la sexualidad, que son el componente biológico, el componente sociocultural y el componente psicológico. ¿Qué es el componente biológico? El componente biológico es el sexo. ¿Qué es el componente sociocultural? Es el género. ¿Y qué es el componente psicológico? El componente psicológico es la identidad de género y la orientación sexual. Bien, ¿en qué consiste el componente biológico? Es el sexo. Es un componente que es universal, o sea que está presente en todos los seres humanos, ¿no? Y se cumple para todos los seres humanos, es decir, que hay personas que son hombres o que son mujeres, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos los hombres, ¿no? Pueden procrearse, pueden tener
deseo, respuesta sexual, pues están influenciadas por su anatomía. Pueden tener, por ejemplo, tienen características, por ejemplo, determinadas, tienen próstata, tienen pene, pueden fabricar espermatozoides, tienen erección, tienen eyaculación, etcétera, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues tienen características anatómicas determinadas, tienen una vulva, son los genitales externos, tienen una vagina, que son los genitales internos, ¿no? Tienen pues un útero, producen óvulos, puede ser fecundada la persona, puede, y si no es fecundada, puede tener su menstruación, etcétera, ¿no? Es decir, el sexo pues se cumple en general, de manera universal, ¿no? Para todos. Todas las mujeres tienen determinadas características y determinadas funciones, ¿no? Y todos los hombres tienen determinadas características y funciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser que sea un hombre, puede ser que sea heterosexual o ser homosexual, pero igual puede tener erección, igual puede tener eyaculación, igual puede tener hijos, etcétera, ¿no? Y la mujer igual puede ser heterosexual o puede ser lesbiana, pero igual podrá tener también hijos, podrá ser fecundada, tendrá su menstruación, etcétera, ¿no? Es decir, es algo que se cumple para todos, ¿no? Las diferencias sobre todo van a partir del componente sociocultural, ¿no? El componente sociocultural es el género, ¿no? Este componente es producto de la socialización, ¿no? Cómo se ha socializado la persona. Entonces, ¿qué es lo que entiende esa sociedad, esa cultura, según ese tiempo, según esa época, ¿no? Según ese espacio, que entiende por lo que es masculino o lo que es femenino, ¿no? Entonces, esa sociedad pues asignará determinados roles, ¿no? A cada uno, ¿no? A considerar un rol masculino, por ejemplo, el mantener el hogar, por ejemplo, ¿no? En una determinada época. En la actualidad, cambian las épocas, ya ese rol ya no es asignado únicamente a lo masculino, ¿no? Puede ser lo masculino, puede ser lo femenino. Puede también, de acuerdo a si es hombre o mujer, asignarle, ¿no? Determinadas formas, por ejemplo, de vestir, ¿no? Por ejemplo, decir los masculinos ponerse pantalón y lo femenino ponerse vestido, ¿no? Pero en una determinada época, en una determinada cultura. Pero en otra época y en otra cultura, pues vamos a ver que, por ejemplo, habrá hombres y mujeres que usan pantalón, por ejemplo, ¿no? Que usan pantalón y no es considerado ni femenino ni masculino, ¿no? Puede haber diferencias en el tipo de pantalón masculino o femenino, pero pueden usarlo ambos. Igualmente en determinados roles, por ejemplo, roles profesionales, ¿no? Antes, por ejemplo, en los roles profesionales, por ejemplo, de ingeniero, ciencias puras, ¿no? Por ejemplo, había militares, por ejemplo, también. Había muy pocas mujeres, ¿no? Casi no, las mujeres casi no participaban en este tipo de profesiones, ¿no? Ahora no, ¿no? Hay muchas mujeres que son militares, ¿no? Hay muchas mujeres que son, por ejemplo, ingenieras, que son científicas, ¿no? Etcétera. Entonces, no es de
Y estas carreras no son ni de hombres ni de mujeres, ¿no? Por ejemplo, el caso de trabajo social, por ejemplo, ¿no? Trabajo social, en un determinado momento, los que estudiaban trabajo social eran básicamente mujeres, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que enseñé trabajo social, había un hombre en medio de 60 chicas, ¿no? Y la segunda vez que enseñé trabajo social, había 2 hombres en medio de 60 chicas. Estos 2 hombres no se dejaban para nada, ¿no? Salían juntos, conversaban juntos, para nada, todo el tiempo estaban juntos, ¿no? Y en la actualidad ya hay un mayor número de hombres que siguen trabajo social. Sin embargo, hay otras sociedades en donde trabajo social lo llevan tanto hombres como mujeres, casi en igual proporción. Entonces no es que trabajo social sea una profesión masculina o femenina, ¿no? No, depende pues depende de la situación, del momento, etcétera, ¿no? Y así hay carreras que, por ejemplo, psicología, hay veces donde hay más hombres, hay veces donde hay más mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, en los militares igual, ¿no? Yo creía, por ejemplo, de que las mujeres militares los hacían entrenar de manera diferente que los hombres. Y después vi que no, que los hacen hacer los mismos ejercicios que los hombres, ¿no? Y así, entonces vamos a ver que hay carreras que, por ejemplo, antes, ¿no? Carreras de ciencias puras, de física, química, casi había muy pocas mujeres, ¿no? Pero ahora hay mujeres están presentes en casi todas las profesiones y casi todas las labores, ¿no? Igual también, por ejemplo, se dice la, la cocina es de mujeres, ¿no? La cocina es de mujeres, ¿no? Y claro, ha habido una época en donde básicamente las mujeres eran las cosas que cocinaban, pero ahora no, hay un buen número de hombres que son cocineros, ¿no? Que son chefs, ¿no? Y, este, y entonces no quiere decir que es una profesión masculina y femenina, ¿no? Porque muchos que son muy destacados son un gran número de varones, ¿no? Que destacan en la cocina. Entonces no es necesariamente una profesión femenina. Igualmente hay lugares, ¿no? de la casa o, o de la calle, ¿no? Que pueden ser consideradas masculinas y femeninas, ¿no? Por ejemplo, se decía que las mujeres de la casa decían las mujeres de la casa, ¿no? Que siempre debe estar en casa, ¿no? Y el hombre de la calle, o sea, siempre paraba en la calle. Pero eso es algo muy relativo, ¿no? Eh, También se decía, por ejemplo, la mujer está en la cocina, ¿no? Pero no es necesariamente que la cocina es un espacio femenino, ¿no? Pues hay hombres que entran a la cocina y preparan también, ¿no? O sea, no es algo que necesariamente tienen que hacer las mujeres. Pueden hacerlo los hombres, pueden hacerlo las mujeres, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, que determinadas tareas domésticas, ¿no? Son tareas de mujeres, ¿no? ¿No? En muchos países muy desarrollados, el de hacer las tareas domésticas muchas veces lo hacen los varones, ¿no? Incluso cuidar a los niños, atender al niño, ¿no? Eh, lo desarrollan tanto hombres como mujeres. Entonces se dedican a atender al niño, a cuidar al niño, ¿no?
Entonces, no es una tarea femenina, ¿no? Entonces, los dos comparten, ¿no?, las tareas del hogar, ¿no? Sino que hay culturas que enfatizan más, ¿no?, según la época, según el tipo de cultura, etcétera, ¿no? Entonces, no es algo que exclusivamente podemos decir que es masculino o femenino, ¿no? Entonces, como ustedes ven, esto está muy ligado a cómo se ha socializado a la persona, ¿no? Y también a los roles que la sociedad otorga, ¿va? Sociedades mucho más abiertas, ¿no? Que comparten las tareas del hogar, ¿no? Entonces, eh, es muy dependiente de el género, o sea, lo masculino, lo femenino, mucho depende de la sociedad y de la cultura. Y luego tenemos el componente psicológico. El componente psicológico se refiere a la identidad de género y a la orientación sexual, ¿no? La identidad de género viene a ser la identificación que se tiene con lo masculino o lo femenino, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, una persona tenga características, ¿no?, anatómicas muy masculinas, ¿no? Por ejemplo, tenga un tórax ancho, tenga un brazo muy escalado, tenga mucho vello, ¿no?, en la cara, en los brazos, en el pecho, tenga mucha fuerza al dar la mano, tenga una voz grave, etcétera, ¿no? Y puede hacer que él no se identifica con lo masculino, incluso puede hacer que él asuma roles masculinos, pero él no se identifica con eso. Es como si no fuera, ¿no?, un varón, no se identifica con eso. Puede haber personas que se identifican y personas que no se identifican. Puede haber una mujer que sea muy delicada, muy bella, ¿no?, de formas muy típicas que se asignan a la feminidad, muy delicada, ¿no? Y de repente uno puede decir, bueno, ¿no?, esta persona también desarrolla roles femeninos, entonces se identifica. No necesariamente puede identificarse, pero también puede haber personas que no se identifican con lo femenino, ¿no?, y sienten ajenas a eso, a lo femenino. Bien, y luego está la orientación sexual, ¿no? La orientación sexual viene a ser la atracción erótica y a la atracción afectiva que siente la persona, ¿no? Que puede ser de tres formas, ¿no? Puede ser hacia el sexo opuesto, que es la mayoría de personas, ¿no? O sea, heterosexual. Puede ser hacia personas de su mismo sexo, o sea, homosexual, y puede ser también hacia personas de ambos sexos, o sea, bisexual. Hay personas pues que se orientan más a personas de otros sexos, son heterosexuales, ¿no? Pero otras personas se orientan al mismo sexo, son homosexuales, o sea, hombres se orientan hacia hombres o mujeres se orientan hacia mujeres, ¿no? O también que se orientan hacia ambos sexos, ¿no? Que este caso es bisexualidad, ¿no? Entonces, hay pues tres alternativas en lo que es la orientación sexual.
¿no? Ahora, que pueden haber una serie de formas, de variedades, etcétera. Sí, porque el ser humano es muy diverso, ¿no? Muy diverso. Entonces, pueden darse muchas variedades, ¿no? Pero básicamente lo central es lo que estamos señalando, ¿no? Que esto no es un curso de sexualidad ni nada de eso, ¿no? Es un curso básicamente de psicología general en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? De los aspectos más amplios, más generales, ¿no? No se profundiza en ninguno de los temas que desarrollamos. Bien, entonces como ustedes ven, la sexualidad pues está muy lejos de ser, ¿no? Lo que muchas veces se dice en los medios de comunicación, lo que muchas veces se vulgariza, ¿no? La gente habla, pero no sabe de lo que habla, ¿no? Entonces, no, pues, en verdad no, muchas veces desinforma, más bien, ¿no? A las personas, no, en vez de informar. Porque no es un conocimiento científico, sino es un conocimiento vulgar, es lo que alguien piensa, lo que alguien difunde, ¿no? Bien, ¿cuáles son los objetivos del ejercicio de la sexualidad? Son tres, básicamente, que son la búsqueda y obtención de bienestar en un sentido integral, ¿no? La sexualidad busca, pues, el bienestar en sentido integral, el desarrollar al máximo el bienestar, ¿no? Entonces, es un sentido más amplio. Por otro lado, también la sexualidad tiene como objetivo ejercer la sexualidad libremente, sustentada en criterios científicos, ¿no? No en prejuicios y estereotipos, ¿no? ¿Ya? Ese es su objetivo. Y el otro objetivo es la redefinición de los roles de género, o sea, una tendencia a la igualdad, ¿no? Es decir, de que se busca que ambos sexos se desarrollen las tareas de la casa, de la sociedad, ¿no? De manera igualitaria, ¿no? No es que uno se dedica al hogar o uno se dedica a tal o cual profesión, sino que cualquiera de los dos, ¿no? Hay una tendencia igualitaria. Una mujer puede asumir cualquier tipo de profesión, como un hombre también. Y también en el hogar también se distribuyen responsabilidades, ¿no? Y bien, vamos a otro tema que sobre también hay poco conocimiento de estos dos temas. Existe poco conocimiento y más bien mucho perjuicio, ¿no? Que son la amistad y el enamoramiento y el tema del amor. Bien. Sobre la amistad es algo valioso. ¿Por qué? ¿No? Es algo valioso porque los amigos comparten muchas cosas. Comparten, por ejemplo, intimidad, ¿no? Uno busca tener intimidad, contarle sus cosas a determinado tipo de persona, ¿no? Y no a cualquiera se lo puede estar contando. Comparten tiempo también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la persona lo considera, lo valora. Comparten actividades, ¿no? Juegan, hablan, ¿no? Realizan cosas juntos, etc. También comparten afecto, ¿no? Comparten cariño hacia el otro.
también proporcionan aventura, ¿no? Aventura que no puede ser reemplazada por los padres, ¿no? Los padres pueden decir, somos buenos amigos, o el profesor puede decir, somos buenos amigos. No necesariamente, porque el profesor tiene su rol y el padre tiene su rol. Pueden tratar de ser amigos, ¿no? Pero el padre tiene que cumplir su rol y el profesor tiene que cumplir su rol, y no es igual que un amigo, ¿no? Que no tiene que cumplir sus roles. Igualmente un amigo brinda pues seguridad, ¿no? Y es un modelo también para la identificación. Entonces de ahí es que es importante. Y es importante saber pues escoger amigos, saber, ¿no? Distinguir quién es realmente tu amigo y quién no, quién se aprovecha de ti, ¿no? Quién sencillamente te utiliza, ¿no? Entonces, con la madurez, con la experiencia, poco a poco se va consiguiendo cada vez mejores amigos, ¿no? Otro tema es que no hay que confundir evidentemente la amistad con el enamoramiento, ¿no? Porque a veces bueno, se confunde, ¿no? Se confunde el amigo con alguien que podría ser enamorado y se pierde un buen amigo, ¿no? No se consigue un enamorado y se pierde ambas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que es mejor saber distinguir, ¿no? Y otro tema es el del amor, ¿no? Ya hemos visto a Robert Stenberg, es uno de los principales psicólogos, es un profesor de la Universidad de Yale, que todavía produce, está vivo, y vamos a ver varias teorías de él, ¿no? Sobre varios temas, ¿ya? En este caso vamos a ver su teoría triangular del amor. Stenberg dice que hay tres componentes del amor, ¿no? El componente pasión, ¿ya? El componente intimidad y el componente compromiso. El componente pasión es la atracción sexual, ¿no? Pues lo que llaman ustedes química, ¿no? El componente intimidad, ¿no? Es el componente de afecto, de comprensión, de comunicación, ¿no? Y el compromiso es el de poder realizar proyectos juntos, ¿no? Entonces estos tres componentes, ¿no? Se vinculan, y cuando están presentes los tres, o sea, cuando está presente la pasión, la intimidad y el compromiso, se da lugar a un amor consumado, ¿no? Completo, también le llama él, que es un poco difícil, ¿no? Que se pueda dar, ¿ya? Pero en muchas personas también se da. A veces solamente hay pasión. Si hay solamente pasión, o sea, solamente hay atracción, ¿ya? Es encaprichamiento, ¿no? Vendría a ser encaprichamiento. Entonces la persona se ha encaprichado, ¿no? Se ha cegado ahí, es como si se volviera loco por un tiempo. Y así, conforme se encaprichó en una persona, mañana se encapricha en otra, ¿no? Entonces, ahí no hay nada más, no toma en cuenta si se entienden, si pueden hacer proyectos juntos, nada, ¿no?
solamente saben que se gustan, ¿no? Bien, a veces solamente hay el componente cariño, ¿no? Se llevan bien, son buenos amigos, comparten muchas cosas, se comunican mejor, es su mejor amigo, etcétera, etcétera. Pero no hay más que eso, es cariño, se tienen cariño, ¿sí? Pero faltan los otros componentes, componente pasión y componente compromiso, ¿no? Y a veces solamente hay compromiso, ¿no? Si solamente hay compromiso, estamos en el otro vértice de la pirámide y hay amor vacío, ¿no? ¿Qué significa amor vacío? Que no hay nada más que intereses. Se pueden haber unidos ¿por qué? Por interés del dinero, del poder, de la fama, del prestigio, ¿no? Como un contrato, ¿no? Para conseguir algo, ¿no? Pero nada más. Por eso dice amor vacío, porque no hay realmente amor. Bien, y a veces se combina, ¿no? A veces se combina estos elementos, ¿no? Y se combina, por ejemplo, pasión con cariño. Si se combina pasión con intimidad, perdón, ¿no? Pasión con intimidad da lugar al amor romántico, ¿no? Se atraen, se entienden, dialogan, se gustan, etc. Pero siempre y cuando no sea un compromiso, no sea un proyecto, ¿no? Que los una, ¿no? Tipo Romeo y Julieta, ¿no? Que en verdad no querían unirse, ¿no? Porque había otros intereses, ¿no? Económicos. Bien. Y a veces hay la relación entre intimidad y compromiso. Si hay la combinación de intimidad y compromiso, lo que hay es amor sociable. Amor sociable. Significa que en verdad se quieren, se entienden, son buenos amigos, hay bastante intimidad, se comprenden bastante, ¿no? Y han decidido mantener un proyecto juntos, superar todas las dificultades que se presentan y continuar, ¿no? Pese a todas las dificultades, continuar unidos, superando las dificultades, ¿no? Por eso amor sociable, ¿no? A veces hubo pasión, pero la pasión se fue diluyendo y quedó solamente intimidad y compromiso, ¿no? Bien, y a veces hay pasión y compromiso. En este caso se llama amor fatuo. Amor fatuo. ¿Qué cosa es fatuo? Loco. O sea, se gustan y como se gustan, se casan, se comprometen y siguen juntos, ¿no? Bueno, la verdad esto es una locura, ¿no? Porque han dejado de lado si en verdad se entienden, si en verdad hay intimidad, si en verdad se comunican, se comprenden, ¿no? Realmente sí hay afecto, cariño entre ellos, ¿no? Es como muchos tipos también de amor que vemos en la televisión, ¿no? Que en verdad se unieron solamente porque había atracción, ¿no? Bien. Vamos entonces a las etapas de la pareja. Las etapas de la pareja. Uno pasa por diferentes etapas en la relación de pareja, ¿no? Y uno va madurando. Primero hay una etapa de idealización. ¿Cómo es la etapa de idealización? La persona está enamorada de un ideal, está enamorada de un héroe, está enamorada de un artista,
está enamorado de alguien imposible de alcanzar, ¿no? Un ideal, ¿no? Le dice que se enamoró de alguien que es muy famoso, que tiene mucho éxito en Hollywood. Entonces, ¿quién es? Le dice Leonardo DiCaprio. Bueno, Leonardo DiCaprio es difícil, por ejemplo, que siquiera lo llega a conocer, ¿no? Pues si no te dice que está enamorado qué sé yo, de de Jennifer López, ¿no? Sí. Entonces, o se enamoró, por ejemplo, de alguien mayor, ¿no? Por ejemplo, se enamoró de la profesora, del profesor, etcétera, alguien inalcanzable, ¿no? Y como todo ideal, cuando está próximo, se diluye. Bien, pero luego que pasa esta etapa, viene la heterosexualidad en el grupo de pares, ¿no? Hay pues amigos, ¿no? Los amigos comparten, salen juntos, salen de campamento, viajan, juegan, tienen aventuras, etc. Y comienzan a pensar, ¿y por qué no podemos tener ser, ¿no? Pareja, ¿no? En este grupo de pareja, ya que nos entendemos, ¿no? Pero acá es donde realmente la persona comprende que una cosa es ser amigo, tener este grupo de amigos, y otra cosa es la relación de pareja, ¿no? Esto es, bueno, tú lo estimas como un amigo, en verdad, pero la relación de pareja es otra cosa, ¿no? Entonces, es una etapa, una cuestión muy banal, ¿no? Muy superficial y que rápido cambia, ¿no? Y luego viene el enamoramiento, ¿no? La persona está como cegada acá. Está que sobredimensiona las cualidades del otro. Dice que no hay como ella, no hay como él, que es la persona más bonita que existe. Igualmente sus valores, dice que no, que es el más alegre, que es el más bueno del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y minimiza sus defectos, ¿no? Sus defectos no le da importancia, ¿no? Aunque todos le digan, ¿no? Que es el más feo del barrio, que es el más antipático, pero dice que no, que es mentira, que no lo entienden, que quieren quitárselo, etcétera, ¿no? Está cegada hasta que pasa esta etapa de enamoramiento, ¿no? Y después ya ni se acuerda ni de su nombre. Entonces, hay que diferenciar, ¿no? El amor del enamoramiento, porque la persona puede estar muy enamorada, pero luego esto pasa y se acabó, ¿no? Viene luego otro enamoramiento y así. Luego viene el noviazgo, ¿no? Ya la persona ya quiere establecerse, ya quiere algo más serio, más fijo, algo más permanente, ya no estar de aquí para allá, ¿no? Digamos, cambiando de pareja, etc. ¿No? Quiere algo más seguro, más firme, algo donde pueda realizar un proyecto conjunto, ¿no? Y entonces ya, pues, piensa en una persona con la cual pueda compartir, ¿no? Su vida. Entonces viene el etapa de noviazgo, ¿no? Me puede decir que yo conocí a personas que hasta son muy volubles, ¿no? Muy volubles, y llegan a una etapa en donde piensan ya que más bien deben dejar esto para buscar una relación mucho más permanente, ¿no? Hay muchas conductas erótico-sexuales, ¿no?
que a veces no se comprenden, de los cuales no se habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, las conductas erótico-sexuales son actividades para obtener placer, para gozar, el ser seres sexuados y relacionarnos íntimamente, ¿no? Entonces, muchas veces hay personas que todo lo ven coito, pero no ven que hay conductas erótico-sexuales que también son importantes, ¿no? Eh, y a veces no son comprendidas, ¿no? Por ejemplo, las caricias íntimas, ¿no? Por ejemplo, contactos, ¿no? Sin penetración. A veces hay formas de tocarse, acariciarse, de besarse, etcétera, ¿no? Son caricias íntimas. Por ejemplo, hay personas que, imagínense, no saben ni siquiera acariciarme, no van a hacer, pues, cosas mayores, ¿no? Si no saben ni acariciar, mejor no hagas nada. Vas a hacer una decepción. Primero, siquiera aprende a acariciar bonito. Siquiera aplica la primera clase de psicología que hemos dado sobre el sistema nervioso. Luego viene masturbación, ¿no? La masturbación, que es una autoestimulación de los genitales, que es algo normal, es algo, una forma de conocerse, ¿no? Que es una manera de obtener placer, ¿no? Y que sobre el cual hay muchos mitos, ¿no? Que es se te va a caer la mano, te va a dar tuberculosis, te va, te vas a enfermar, te, te va a salir pelos y cosas se dicen, ¿no? Nada de esto es cierto, ¿no? Claro, como toda cosa exagerada, todo, hasta tomar agua, tomar mucha agua te va a hacer daño, ¿no? Pero, si no, es algo normal, hacen hombres y mujeres, ¿no? Luego tenemos las fantasías sexuales, ¿no? Que estimulan la excitación sexual, el pensar, imaginarse cosas, ¿no? Etcétera. Hay parejas que forman parte, ¿no? De su relación en tener estas fantasías, ¿no? Lo demás es vivir en fantasía, nomás y ya no tener nada más, ¿no? Eso sería lo demás. Bien, y hay muchos mitos a partir, pues, de estas conductas erótico-sexuales, ¿no? Entonces, mitos significa que hay falsas afirmaciones, ¿no? Que en alguna manera tratan de tener alguna certidumbre social, ¿no? Pero que en verdad no tienen validez, ¿no? Por ejemplo, dicen que el alcohol y las drogas ayudan a tener más y mejor sexo. Mira, con esta afirmación muchas personas se han ido al otro mundo, sobrepasan en drogas y se mueren. Le da un infarto y se mueren. En verdad, el alcohol y las drogas, el alcohol puede ser estimulante, pero luego es depresor. Las drogas, así conforme tienen un estimulante, a la vez tienen el efecto contrario. O sea que no es cierto que haya más y mejor sexo. El alcohol muchas veces la persona borra y se acuerda que tuvo o no tuvo relaciones sexuales, ¿no? Por otro lado, dicen también, si no tienes orgasmo, no te embarazas. El embarazo tiene que ver con la unión de un espermatozoide con óvulo, no tiene que ver con el hecho si hubo orgasmo, si, si fue de tal o cual manera el coito, etcétera, ¿no? Bien, las relaciones sexuales son necesarias para demostrar lo que siento. No, puedes demostrar en verdad lo que sientes por otra persona sin necesariamente tener relaciones sexuales, ¿no? Luego, los orgasmos simultáneos son necesarios para la compatibilidad de la pareja. No, hay muchas formas que tienen las parejas de satisfacerse, ¿no? Una variabilidad enorme.
No se puede decir lo que es bueno para una pareja es bueno para otra, ¿no? Luego dice la masturbación frecuente disminuye la potencia sexual, ¿no? A veces la masturbación es una forma de aprendizaje, ¿no? Luego dicen el coitus interruptus, o sea, el coito interrumpido, es un método seguro de anticoncepción. No, para nada es un método seguro. ¿Por qué? Porque el líquido preseminal ya puede estar teniendo espermatozoides y la persona va a quedar fecundada. Bien. Entonces no es que la persona, porque se interrumpe el coito, no va a quedar embarazada, ¿no? Esto es un método muy desastroso, por decirlo menos. Luego hay que diferenciar entre una sexualidad irresponsable y una sexualidad responsable. Nadie le dice a las personas de que, desde un punto de vista científico, te van a decir que tengas o no tengas relaciones sexuales. La persona es libre de decidir. Lo que se te dice es que tengas una sexualidad responsable. ¿Qué vendría a ser una sexualidad irresponsable? Que la persona sea muy promiscua, que no se proteja frente a las infecciones de transmisión sexual, que son múltiples, son muy numerosas, y dentro de ellas vivimos con una pandemia, que es la pandemia del SIDA, donde la persona sencillamente se le anulan sus defensas y es mortal esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Por no haber usado condón. No haber usado condón con una persona que pues tiene, ¿no?, el SIDA. Por eso es importante el descarte del SIDA. También una sexualidad responsable es tener relaciones, ¿no?, aquí y allá de manera, ¿no?, promiscua, y que se dé lugar a un embarazo no deseado, o sea, un embarazo adolescente que frustra todos los proyectos, ¿no? Y luego, frente a esto, tenemos la sexualidad responsable. ¿Qué sería la sexualidad responsable? Sería, en primer lugar, practicar valores, ¿no? Tú no vas a dejar pues embarazada a una persona porque te metes en un tremendo lío y metes todo un tremendo lío a otra persona. Además, todas las decisiones sexuales tienen su consecuencia. Entonces, hay que saber prevenir. Todos tenemos los mismos deberes y derechos frente a la sexualidad. No es que uno u otro tiene, no. Todo esto lleva a tener una educación sexual adecuada y efectiva. Hay que saber diferenciar, entonces, todo aquello que nos da bienestar, ¿no? Bienestar está relacionado con la sexualidad, y el bienestar puede ser bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. Y dentro de ello se habla del concepto de salud reproductiva. Salud reproductiva significa elegir los métodos anticonceptivos seguros y eficaces. Por ejemplo, el método del condón o el preservativo es un método seguro, ¿no? Pero hay métodos, por ejemplo, el método de Minis, del moco cervical, o el del coitus interrumpido, por ejemplo, son pésimos, ¿no? Por otro lado, también salud reproductiva implica embarazos y partos sin riesgo. Una persona de muy avanzada edad tiene un parto con riesgo. Y una persona de muy temprana edad también tiene un embarazo con riesgo. Todo esto en función de qué? En función de tener hijos sanos, ¿no? Bien. Y pasamos por último a lo que es el proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida, es el último tema que vamos a tocar, implica la planificación de los objetivos que tiene la persona para alcanzar lo que desea en la vida, y que busca orientar el crecimiento personal. Para ello, tú optas por
lo que se denomina el planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, para hacer un proyecto de vida y aplicando este método del planeamiento estratégico, tú primero tienes que formular tu visión personal. Como dice la palabra visión personal, es que tú visualices a ti mismo en el futuro. O sea, te fijes una imagen meta a largo plazo. ¿Cómo te ves tú de aquí a 1 año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Cómo te ves trabajando dónde, haciendo qué? Para formularte tu visión personal, esto te lleva a formularte tu visión personal. Tu misión personal. Tu misión personal es la elección de las acciones que van a llevarte a alcanzar tus metas trazadas, ¿no? Por ejemplo, si tú dices quiero ingresar a la universidad, pues dentro de las acciones sería estudiar en el centro universitario, ¿no? Si tú dices quiero yo estudiar, por ejemplo, para ser diplomático, tienes que estudiar varios idiomas, ¿no? Y así. Y finalmente, la visión personal y la misión personal nos llevan a la elaboración de un diagnóstico, que se llama el análisis FODA. El análisis FODA tiene aspectos internos y externos, ¿no? Dentro de los aspectos internos son aquellos que dependen de ti mismo, ¿no? Dentro de los aspectos internos tenemos las fortalezas, que son las características positivas que son útiles para ti, que te facilitan alcanzar tus metas. Esto depende de ti. Y dentro de los aspectos externos, ya que tú tienes, ¿no? Están las oportunidades, ¿no? Que son positivos. Son positivos. Son métodos externos, ¿no? Externos, o sea, que no dependen de ti, sino dependen de la sociedad, dependen de la cultura. Entonces volvemos. Dentro de los aspectos que dependen de ti están las fortalezas y las debilidades. Fortalezas y debilidades. Eso depende de ti. Las fortalezas son las características positivas que te ayudan a conseguir tus objetivos. Y las debilidades son las características personales que te limitan, que te obstaculizan o te bloquean para conseguir tus metas. Por ejemplo, ser flojo, ser inconstante, ser inseguro, ser ansioso, etc., ¿no? Y los aspectos externos son los que dependen de la sociedad, de la cultura, que estarían ahí las oportunidades. Dentro de lo positivo estarían las oportunidades, que serían los apoyos externos que te pueden servir para conseguir tus metas. Por ejemplo, una beca, ¿no? Y dentro de lo negativo estarían las amenazas, o sea, las condiciones externas que impedirían o obstaculizarían que consigas tu meta. Por ejemplo, ¿cuáles? Una pandemia, una enfermedad, el fallecimiento de un miembro de la familia, etc., ¿no? Bien, dentro del proyecto de vida hay que considerar también los valores que tú tienes. ¿Cuáles son los valores, no? Valores son aquellos que te impulsan, que te dan una dirección, ¿no? Y hay que jerarquizarlos. Pueden ser factores biológicos. A ti te interesan de repente factores de cuidado de tu cuerpo, de repente estéticos, ¿no? Básicamente hay que mejorar tu imagen física. Pueden ser valores técnicos, por ejemplo, dominar algunos conocimientos. Valores intelectuales, básicamente dominar determinado tipo de práctica. Valores morales, por ejemplo, ¿no? Eh, básicamente buen comportamiento. Y valores sociales, ¿no? Es decir, de servicio a la comunidad. Dentro de ahí viene la vocación. La vocación es un impulso, una disposición que tú tienes para desarrollar determinadas ocupaciones o determinadas profesiones, ¿no? Bien, para identificar nuestra vocación hay que ver qué intereses tú tienes, qué talentos, qué valores y cómo es tu personalidad. La vocación implica que te informes sobre la profesión que tú quieres seguir.
Para eso debes ver tu plan curricular, porque de repente no te gusta matemática, pero todo el plan curricular que tú debes seguir es matemática, ¿no? ¿Cuál es el perfil profesional? ¿Qué demandan que tenga ese profesional? ¿Y cuál es la demanda laboral? ¿Hay trabajo o no hay trabajo? Luego, algo clave también es para conseguir tus metas es la gestión del tiempo. La gestión del tiempo eficiente es cuando tú repartes el tiempo que tú tienes de manera proporcional, de tal manera que te vuelvas una persona productiva y de calidad, ¿no? Entonces, tenemos aquí que la gestión del tiempo se divide entre lo importante y lo no importante, y entre lo urgente y lo no urgente. Dentro de lo importante y lo urgente está el moroso. El moroso está pensando en lo que tiene que hacer, pero lo deja para último momento, para última hora, por eso se llama moroso, ¿no? Porque siempre lo deja para último momento. En cambio, el eficaz está en lo importante, pero está en lo no urgente. No está urgido, él planifica, jerarquiza, realiza las actividades con mucha antelación. No deja de realizar nada. Tiene su enamorada, ve las redes, se divierte, hace deporte, etc. Pero todo bien organizado, ¿no? Luego está, dentro de lo no importante y urgente, el sumiso. Es aquel que pierde su tiempo satisfaciendo a los demás, ¿no? Ve cosas importantes, pero importantes para otros, no para sí mismo. Y luego el flojo, ¿no? El flojo no está ni en lo importante ni en lo urgente, lo no urgente. O sea, para pensar en descansar, en recrearse, etc. Finalmente, todo esto ¿para qué? Para tener una vida saludable, para tener salud, o sea, un estado de bienestar físico, psicológico y social, para tener calidad de vida, o sea, mejorar las condiciones que tú vives, ¿no? Para tener bienestar, para tener un estilo de vida saludable, o sea, hábitos cotidianos que tengan una salud integral, y para prevenir riesgos, ¿no? O sea, medidas que tú adoptes para disminuir al mínimo la exposición al riesgo que te puedan hacer daño, sobre todo frente a las drogas. Dejar de lado todos los mitos, no hacerle caso a todos los propagandistas de las drogas, porque lo que quieren ellos es vender sus drogas. Luego, el abuso sexual, no exponerse a situaciones difíciles que te pueden generar de que abusen sexualmente de ti. Y a la violencia, no aceptar ningún tipo de exposición de la violencia o peligro de violencia, ¿no? Bien, vamos al ejercicio número 1. En un sistema educativo japonés, los 2 primeros años escolares no son para juzgar el conocimiento, sino enseñar buenos hábitos y fortalecer el carácter del educando. Sin embargo, pese a esta formación, su sociedad tiene una alta tasa de suicidios por estrés, debido a su cultura laboral corporativa muy competitiva, ¿no? Además, estigmatizar el fracaso y la pobreza. Este problema de salud mental se originaba por los agentes. ¿Qué agentes? ¿Formales, informales? ¿Cuáles? Informales, ¿no? Informales. Y que para revertirlo es necesaria una socialización. ¿Cuál? Terciaria en sus trabajadores, ¿no? Terciaria en sus trabajadores. Entonces la respuesta es la E. La 2. Carla es una arquitecta competente, pero piensa que no puede crear, planificar y diseñar edificios con distintos propósitos como sus compañeros. Además, evita participar en proyectos grupales porque piensa que sus colegas no tomarían en cuenta sus aportes y por ello se siente incomprendida. De acuerdo al nivel de autoestima de Carla, valore verdadero o falso. Aquí la respuesta sería la E.
falso la primera, falso la segunda y la verdadera es la tercera. ¿Por qué? Porque tengo una autoestima baja. La tercer ejercicio. Pedro lleva saliendo, dice, con una chica, conoce un nuevo trabajo, considera que deben tener relaciones sexuales, etc. Y aquí igual que consideren verdadero o falso. Acá la primera es verdadera, pero las otras dos, la 2 y la 3, son falsas. Entonces la respuesta es la D. La D. ¿Ya? Y finalmente, ahí tienen las 10 respuestas. La 1 la E, la 2 la E, la 3 la D, 4 la C, la 5 la A, 6 la D, 7 la C, 8 la B, 9 la C y 10 la A. Muy bien, jóvenes. Hasta la próxima semana. Hemos tenido que correr porque muchos temas tenían que tratarse el día de hoy. Que les vaya bonito. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias por todo. Profesor, cuídese. Hasta luego, profesor, gracias. Gracias, profe, cuídese.